Hola, mis queridos estudiantes, me agrada saludarlos. Deseo que estén 100% motivados para aprender esta nueva temática. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a ser feliz. Y ser feliz no es muy difícil, simplemente debemos elegir el amor sobre cualquier tipo de odio, la esperanza sobre la desilusión, la alegría en vez de la tristeza y el optimismo sobre la resignación. Pues así día a día. El día de hoy pues vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con ecuación de la recta, cómo determinar una ecuación de la recta. Y para empezar vamos a hablar sobre la expresión algebraica de una recta, de una ecuación de una recta. La expresión algebraica, bueno, la podemos encontrar de dos maneras, o la vamos a encontrar de dos maneras. Se puede expresar como la ecuación canónica o cartesiana, que tiene la forma y igual a mx más b, siendo m un número real igual que b, pero m se refiere a la pendiente y b es el valor del punto de corte con el eje y. Y el punto de corte con el eje y se denota 0, b. Es decir, el valor que tenga aquí b lo reemplazo aquí. De cada vez que hablemos de punto de corte con el eje y, x, el valor de x siempre va a ser 0. Y quien va a variar es mi valor de y, que es el valor que representa aquí la ecuación cartesiana. Si b es negativo, entonces aquí b también debe ser negativo, 0, menos b. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ejemplo, y igual 5x más 5, perdón, más 10. Mi pendiente podemos observar que es 5 y el punto de corte con el eje y, 0,10. Como aquí la ecuación me dice que 10 es positivo, su signo delante que lo anticipa es positivo, entonces acá en el punto también va a ser positivo ese 10. En este segundo ejemplo, y igual a menos 2 tercios de x menos 2, entonces en este caso mi pendiente va a ser igual a menos 2 tercios, que es el valor que está aquí multiplicando a la variable x, y mi punto de corte con el eje y es 0, menos 2. Mire que aquí b es menos 2, es negativo, entonces aquí también se coloca menos 2. Vuelvo y le repito, cuando estamos hablando del punto de corte con el eje y, 0, x siempre va a ser 0. Otra forma de representar la ecuación de una recta es en su ecuación general. La ecuación general tiene la forma ax más by más c igual 0, con a, b y c números reales y x y y son variables. Y mire que para identificar que una ecuación esté en su forma general debe estar igualada a 0. Entonces también es posible, a partir de esta ecuación general, hallar mi pendiente y mi punto de corte con el eje y. La pendiente va a estar dada por la ecuación menos a sobre b. Mire que este negativo que se encuentra allí es un negativo obligatorio. Quiere decir que si el valor de a o el valor de b, o ambos, en la ecuación están negativos, entonces acá debe estar entre paréntesis expresado negativamente. Y luego operar los signos con este negativo obligatorio. Igual está la fórmula para el punto de corte con el eje y es igual a menos c sobre b. Ejemplo, tenemos 3x menos 15y menos 1 es igual a 0. Ahí observamos que a viene siendo 3, b es menos 15 y c es menos 1. Siempre hay que tener en cuenta los signos que están delante de cada uno de los valores a, b o c. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora, un dato que tienen también que tener en cuenta es que en ocasiones la ecuación general se las dan de forma desordenada. Entonces ustedes tienen que verificar cuál es el primer término que me están dando para que usted no se equivoque de que como aquí delante de pronto hubiesen tenido menos 15y, entonces como el primero que ve es menos 15, entonces va a pensar que eso corresponde a y le va a salir mal todo lo que tiene que ver con pendiente y punto de corte con el eje y. Entonces es importante que cada vez que le den una ecuación de la recta en su forma general,
se asegure de que mantenga esta misma estructura, este mismo orden, que esté primero el término de x, luego el término de y por último el término independiente, todo eso igualado a 0. Entonces mi pendiente con respecto a este ejemplo, 3x menos 15y menos 1 igual 0, entonces sería menos, el menos obligatorio, viene se reemplaza por 3, b sería menos 15, entonces entre menos 15, aquí operamos signos, menos por menos sería más, entonces mi resultado va a quedar positivo, y en esta división lo que hago es simplificar, saco tercera en el numerador y saco tercera en el denominador, entonces sería 3 entre 3, 1, y 15 entre 3, 5. Mi punto de corte con el eje Y, entonces hago lo mismo, reemplazo en la ecuación esta, y sería menos C. ¿Quién es C? Menos 1, entonces menos obligatorio, menos 1, sobre B, que es menos 15, entonces hago la división de signos, menos entre menos me va a dar más, y ese más por menos me sigue dando negativo. Entonces un quinceavo pues se reescribe porque no se puede simplificar. A la hora de determinar una ecuación de una recta, o sea, de hallarla, de encontrar la ecuación de x recta, entonces se pueden presentar dos situaciones. La primera situación que se puede presentar es cuando se conoce un punto y la pendiente. Cuando se nos presenta esta situación, entonces haremos uso de la ecuación punto pendiente, que es esta que está aquí señalada. Y menos y sub 1 es igual a m, que multiplica a x menos x sub 1. Entonces mire que esta ecuación se utiliza porque me debe dar el valor de mi pendiente y me deben dar un punto, al menos un punto. Aquí está x sub 1, y sub 1. Esta y esta x van a ser ahí unos términos que no se pueden reemplazar. Van a llegar hasta el final porque ellos van a dar la estructura a la ecuación que vamos a encontrar. La segunda situación que se nos puede presentar es cuando conocemos dos puntos. Es decir, en este momento no nos dan la pendiente, desconocemos la pendiente, entonces nada más nos dan dos puntos. Si nos dan nada más dos puntos, entonces haremos uso de la ecuación punto punto, y que está dada de esta forma. Aquí hay un ejemplo 1 donde dice determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto 3,2 y su pendiente de menos 2 tercios, y grafíquela. Entonces, para solucionarla me doy cuenta que entre los datos que me dan un punto, me dan el valor de la pendiente, y eso quiere decir que es la primera situación que anteriormente la acabé de mencionar, y debemos usar la ecuación punto pendiente. Y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar. Este punto que me dan en mi dato va a ser mi x sub 1 y y sub 1. Y el valor de mi pendiente va a ser m. Entonces debo reemplazar en la ecuación punto pendiente. Entonces ese sería mi primer paso. Reemplazar los valores. Mire que y menos, este menos obligatorio, ahí está. El valor de y sub 1. ¿Quién es y sub 1? 2. Lo reemplazo ahí. Eso es igual a el valor de m, de mi pendiente, que es menos 2 tercios. Aquí lo reemplazo. Por x menos el menos obligatorio, x sub 1. Este x sub 1 viene siendo el valor de 3. Ahí lo reemplazo. En vez de colocar x sub 1, coloco 3. Mi paso número 2 sería tomar me doy cuenta que aquí mi pendiente es una fracción, entonces para evitar trabajar con la fracción, entonces tomo este valor de mi pendiente del denominador, y lo que voy a hacer es trasladarlo al lado izquierdo de la igualdad y llevarlo con su operación contraria, es decir, su opuesto multiplicativo. Como está dividiendo, entonces su opuesto multiplicativo sería multiplicando.
Aquí está. Ese 3 va a multiplicar a y menos 2, por eso lo encierro entre paréntesis. Y este 2, que lo dejé con el negativo, va a multiplicar a x menos 3. Ahí se encuentra. Entonces ahora mi tercer paso, entonces voy a aplicar la ley distributiva para poder eliminar estos paréntesis. Entonces mire que observo que este 3 multiplica tanto a y como este 3 multiplica al menos 2. Igual acá, este menos 2 multiplica a x y luego menos 2 multiplica a menos 3. Entonces ese sería mi tercer paso. Operamos allí aplicando la propiedad distributiva. 3 por y da 3y, 3 por menos 2 da menos 6. Menos 2 por x da menos 2x y menos por menos da más, 2 por 3, 6. Ya que mi ecuación está totalmente lineal en su forma, entonces mi paso 4 sería llegar al objetivo de despejar y. Ese va a ser mi objetivo, porque mi ecuación canónica, la que se refiere, hace referencia a que y está despejada. Recordemos, la ecuación canónica es y igual a mx más b. Entonces debo dejar despejada y. Entonces empiezo a despejar este menos 6 que se encuentra aquí al lado del 3y. Debo quitarlo de allí, debo trasladarlo al lado derecho de la igualdad y como está negativo, entonces su opuesto aditivo viene siendo la suma. Entonces aquí lo pasamos a positivo. Lo demás lo reescribo igual. 3y va a ser igual a menos 2x más 6 y este que pasó acá, su opuesto aditivo, entonces viene más 6 también. Ahora nos damos cuenta que nos damos cuenta que hay términos semejantes. El 6 con el 6 son términos independientes, son términos semejantes. Por lo tanto, pasamos a reducir. Como los signos son iguales, entonces lo que se hace es sumar. No puedo sumar menos 2x más 6 porque estos dos términos no son semejantes. Recuerden que dos términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Este tiene como parte literal x y este no tiene x. Este tiene x a la 1, este por no tener x, entonces tiene x a la 0. Entonces no son semejantes, no son iguales. Por lo tanto no puedo operarlos. Nada más opero estos dos que sí son semejantes por ser términos independientes. Entonces los sumo porque los términos son iguales, los signos son iguales. Y me quedaría 3y es igual a menos 2x más 12. En el paso 6 tenemos que que este 3, como y todavía no está sola, este 3 que está multiplicando lo trasladamos al otro lado de la igualdad, haciendo énfasis en su opuesto multiplicativo. Como este está multiplicando, su opuesto multiplicativo en la otra parte de la igualdad va a ser la división. Entonces paso a dividir cada uno de los dos términos del lado derecho. Y me quedaría y igual a menos 2 tercios de x más 12 tercios. Me doy cuenta que aquí no puedo simplificar, este tiene segunda, este tiene tercera, no puedo simplificar. Y ya este primer término que es mx ya está listo. Mire que la pendiente que me dan ya me queda aquí. Y este segundo término, 2 entre 3, sí se puede simplificar. 2 entre 3 nos da 4. Y me queda la ecuación canónica y igual menos 2 tercios de x más 4. Ahora, si se le pide representar o encontrar la ecuación de esa recta que pasa por este punto 3,2 y tiene como pendiente menos 2 tercios, en su forma general, entonces lo que tengo que hacer es detenerme aquí en el paso número 5. Mire lo que me dio en el paso número 5, 3y igual a menos 12x más 12. Y lo que tengo que hacer es colocar en un solo lado de la igualdad todos los tres términos, de tal manera que podamos garantizar que x esté positiva e igualarlo a 0. Entonces me doy cuenta que aquí está x, como está negativo, entonces voy a trasladar todos los términos al lado izquierdo para que x se vuelva positiva. Entonces me queda 3y, lo dejo igual, el menos 2x al trasladarse pasa con su puesto aditivo, entonces sería más 2x
y más 12, su opuesto aditivo también sería menos 12x. Todo eso igualado a 0, porque al trasladar estos dos miembros acá, estos dos términos acá, ahí no queda nada, entonces lo iguala, por eso lo colocamos 0. Y luego lo que hacemos es simplemente organizarlos para que estén en la forma que anteriormente miramos, ax más by más c igual a 0. Aquí está el término de x, el segundo término es de y este es el término del término independiente, igualado a 0. Y ahí está la ecuación general. Ahora, otra forma de hacerlo, simplemente varía en que yo aquí, para no trabajar con la fracción, lo que hice fue pasar el 3 al lado izquierdo a multiplicar, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero hacer ese paso, sino que quiero trabajar con la fracción, entonces lo que hago es, bueno, aquí como primer paso es reemplazar los valores, eso no cambia. Pero aquí entonces ya decido no trasladar el 3 al otro lado de la igualdad, sino enseguida aplicar propiedad distributiva trabajando con la fracción. Entonces en mi paso número 2 tenemos que y menos 2 va a ser igual a la multiplicación de menos 2 tercios por x, me da menos 2 tercios x, y la multiplicación de menos 2 tercios por menos 3. Entonces, menos por menos me da más. Y una fracción por un número entero, recuerden que este número entero lo puedo completar con un 1 abajo en el denominador para que pueda volverse fracción. Y la multiplicación de fracciones se opera numerador con numerador y denominador con denominador. De 2 por 3, 6, y 3 por el 1 que coloqué aquí abajo es 3. Y allí lo que tengo que hacer ahorita es simplificar este término. 6 tercios se puede simplificar a su mínima expresión, sería sacarle tercera al numerador y sacarle tercera al denominador, y eso me da 2. Lo demás lo reescribo igual. En el paso 4 tenemos que y es igual a menos 2 tercios de x más 2, que es lo que está aquí, todo esto. Pero como no queremos que y quede solo, entonces este menos 2 lo vamos a trasladar al lado positivo de la igualdad, pero con su opuesto aditivo. Entonces, si está negativo, entonces pasaría a positivo. Pasaría lo mismo que ahorita explicamos con el 6 y el 6. Términos semejantes son estos dos términos independientes. Como tienen los signos iguales, se suman, se deja el mismo signo. Entonces me quedaría más 4. Y igual menos 2 tercios de x más 4. Y ya aquí terminaría con mi ecuación canónica. Ahora, como nos piden graficar, para graficar yo necesito tener como datos el punto de corte con el eje y el punto de corte con el eje x mínimamente. Esos son los dos datos que requiero para poder graficar una recta. Entonces el punto de corte con el eje y ya lo tenemos, porque de acuerdo a la ecuación que hallamos, que fue esta la que nos dio en la canónica, podemos observar que este es b. Entonces mi punto de corte con el eje y sería 0, SB 0,4. El punto de corte con el eje x, y es 0. Pero no sabemos cuál es el valor de x. Entonces nuestro objetivo ahora es encontrar ese valor de x. Observen que cuando voy a hallar el punto de corte con el eje y, x siempre va a ser 0 y lo que varía es y. Y el punto, por el contrario, cuando voy a hallar el punto de corte con el eje x, y es 0 siempre y lo único que va a variar es el valor de x. Entonces vamos a encontrar ese valor de x. Lo que tengo que hacer es, como y es 0, entonces tomo la ecuación canónica y la igualo a 0. La igualo a 0. Entonces mi objetivo es despejar la variable x para poder encontrar el valor correspondiente a esa x. Y voy a despejar. Empiezo despejando este 4 que está sumando, entonces lo trasladamos al lado positivo de la igualdad. Lo trasladamos al lado positivo de la igualdad con su opuesto aditivo, entonces me quedaría 0 menos 4. El siguiente paso sería este 3 que está aquí dividiendo
Entonces lo trasladamos al otro lado de la igualdad con su puesto multiplicativo, que pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría menos 2x es igual a menos 4 por 3. Y luego hago la operación, opero aquí, menos 4 por 3 me da menos 12 y lo demás lo reescribo. Y ya estoy muy cerca de despejar x. El menos 2 está multiplicando, entonces al trasladarlo al otro lado de la igualdad lo que hace es pasar a su puesto multiplicativo, que es la división, y opero signo, menos entre menos es más, y 2 entre 2 es 6. Entonces podemos verificar que el punto de corte con respecto al eje x es 6,0. 6,0, que era lo que desconocía, cuál es el valor de x, 6,0. Entonces ya teniendo estos dos valores, ya puedo proceder a graficar. Pero antes, les quiero aclarar también de que esto lo hice con respecto al eje, tomando la ecuación canónica o cartesiana, ¿verdad? Pero yo también lo puedo hacer tomando la ecuación general, en su forma general. Esa misma ecuación que pasa por ese mismo punto y la pendiente la puedo tomar en su forma general. Y puedo también hallar el punto de corte con el eje Y y el punto de corte con el eje X. Entonces recordamos que el punto de corte con el eje Y, entonces me sirve esta ecuación, menos c sobre b. Reemplazo, c viene siendo menos 12. Ahí está, el negativo obligatorio está aquí afuera. El menos 12 lo coloco entre paréntesis. Entre b, ¿quién es el valor de b? 3, entre 3. Entonces hago la operación de signo, menos por menos da más, y 12 entre 3 da 4. Entonces mi punto de corte con el eje Y me da 0,4. Ahora el punto de corte con respecto al eje X, entonces como ya les dije anteriormente, quiere decir que voy a hacer Y igual a 0 en la ecuación. Entonces en esta ecuación general donde está Y, coloco 0. Ahí está, lo reemplazo por 0. Entonces me doy cuenta, en este segundo paso, que ya lo reemplacé, me doy cuenta que si yo multiplico 3 por 0, eso me da 0. Entonces, como me da 0, lo que me resta es 2x menos 12 igual a 0. Y empiezo a despejar la variable x. El 12 está restando, al trasladarlo al lado derecho de la igualdad, pasa a su puesto aditivo. Con su puesto aditivo, entonces quiere decir que quedaría 0 más 12, en total eso da 12. Y después el 2 que está multiplicando a la x, como está multiplicando, al trasladarlo pasa a dividir, porque es su opuesto multiplicativo, la división. 2 entre 2, 6. Entonces el punto me queda 6,0, igual que lo hallamos anteriormente. Entonces de las dos maneras se puede realizar. Ahora sí, conociendo estas dos coordenadas, estos dos puntos de corte, entonces yo puedo trazar mi recta en mi plano cartesiano a partir de una teoría, aquí está, que nos dice que por dos puntos diferentes pasa una única recta. Una teoría geométrica, de la geometría. Ahí ya está demostrado, así que a partir de esta afirmación, que por dos puntos diferentes pasa una única recta, entonces yo procedo a ubicar los puntos en el plano cartesiano, lo cual ya ustedes no deben tener ese inconveniente, ya deben estar muy prácticos en ubicar los puntos en el plano cartesiano. Entonces me doy cuenta de que tomo el 0,4, yo lo ubico cuando x es 0, y es 4, entonces cuando x es 0 no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha, sino que se queda ahí en 0, y y es 4, entonces subimos aquí en esta dirección de 0, subimos a 4, y aquí me queda el punto 0,4. Ahora voy a ubicar el 6,0, yo me doy cuenta que cuando x es 6, entonces me ubico aquí donde está x6, y es 0, que significa que y sea 0, que no se mueve ni para arriba ni para abajo. Entonces queda allí encima del eje x en la posición 6. Entonces ese sería mi punto de corte. Por esos dos puntos trazo la recta, y esta recta es la que representa la ecuación 2x más 3y menos 12 es igual a 0. O en su defecto, y es igual a menos 2 tercios de x más 4. Tenemos un segundo ejemplo
que nos pide determinar la ecuación de la recta representada en el siguiente plano cartesiano. Aquí está el plano cartesiano, nos dan la recta. Entonces, profe, pero no nos dan ninguno de los puntos. Los puntos si no nos dan, quiere decir que lo debemos sacar aquí en del plano cartesiano. Podemos tomar cualquier par de puntos. Yo en este caso voy a tomar los puntos de corte. Se sugiere hacerlo, es más práctico y mucho más sencillo tomar esos dos puntos de corte en caso de que la recta tenga esos dos puntos de corte, porque algunas veces la recta, si pasa por el origen, entonces hay que tomar, además del origen, otro punto que esté encima de la recta, pero que no corta ningún eje. Entonces, en este caso, como hay dos puntos, los dos puntos de corte en ambos ejes, entonces yo los voy a tomar. Mi primer punto va a ser C, este punto que está aquí, que viene siendo menos 4,0, ahí está. Y mi segundo punto que voy a tomar es G, este que está aquí, que ese punto sería 0,4. Y mire que aquí le coloco con colorcito y le coloco abajo que como este es mi primer punto, entonces lo voy a llamar x1, y1, y si este es mi segundo punto, lo voy a llamar x2, y2. Y procedo a resolver. Aquí, como no me dan la pendiente, entonces quiere decir que voy a hacer uso de la segunda situación, en el cual debo tomar la ecuación punto punto. Aquí está la ecuación punto punto, que es y menos y sub 1 es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, que multiplica a x menos x sub 1. Y nos damos cuenta pero un momentico, y nos damos cuenta esta expresión que tenemos aquí, esa expresión es la fórmula para hallar la pendiente. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente, si vas a utilizar esta ecuación punto punto, reemplazar los valores teniendo en cuenta, organizándolo de esta manera para que no te equivoques a reemplazar. O en otro caso, por aparte puedes hallar la pendiente utilizando esos dos puntos y después hacer uso de la ecuación punto pendiente para que de pronto no te enredes en el proceso de utilizar tantas variables o reemplazar tantos datos en la ecuación. Entonces mi primer punto sería, lo reemplazo, empiezo reemplazando aquí esta expresión, y sub 2 viene siendo 4, aquí coloco el 4, x menos y sub 1 es menos 4, entonces mire que aquí, reemplazo, y sub 2 es 4, aquí está, y y sub 1 es 0, entonces 4 menos 0. Y luego abajo, x sub 2 es 0, aquí está el 0, menos x sub 1, que es menos 4, entonces es menos obligatorio, y entre paréntesis coloco el valor de x sub 1, que es menos 4. Entonces aquí debo operar la multiplicación de signos, menos por menos me da más, entonces aquí me da, y acá arriba en el numerador me da 4 menos 0, 4. Entonces en total me da 4 entre 4. Y 4 entre 4 me terminaría dando 1. Reemplazo aquí el valor de y sub 1, que es 0, y reemplazo acá el valor de x sub 1, que es menos 4. Aquí también lo debo colocar entre paréntesis para que no tengamos inconveniente. Hago la operación y me queda más. Entonces luego de que operemos cada uno de lo que aquí y menos 0 me da y, es igual a 4 entre 4, que fue el resultado del numerador con el denominador aquí. Y acá que operé los signos, menos por menos da más. En el tercer paso, entonces me sale que podemos obtener de que 4 entre 4 es 1, y ese 1 va a multiplicar a x más 4. Y allí
el 1 multiplicado a cualquier cantidad numérica o expresión numérica o algebraica, entonces me da lo mismo. 1 por x más 4 me da x más 4. Entonces mi ecuación canónica quedaría y es igual a x más 4. Donde mi pendiente va a ser ¿quién? 1. Mi pendiente aquí es 1. Y mi punto de corte con el eje Y, mire que puedo confirmar que es 0,4. Ahora, si ahí como me dio ya rápidamente la ecuación canónica, representada en la ecuación canónica, si la quiero representar en la ecuación general, entonces lo que hago es tomar esa ecuación canónica y trasladar todos los términos a un solo lado de la igualdad, donde x sea positivo. O sea, esa es la sugerencia que les hago. Ustedes miren que como x ya en el lado derecho está positivo, lo que voy a trasladar es y. Y, como está positivo, al trasladarlo al lado derecho quedaría con su puesto negativo. Entonces así me queda que la ecuación x menos y más 4 es igual a 0. Como un tercer ejemplo está determinar la ecuación de la siguiente recta ubicada en el plano cartesiano. Observamos que la recta es paralela al eje Y, entonces nada más tiene un corte y eso lo hace como es paralela al eje Y, su punto de corte con el eje, su punto de corte está con el eje Y, ahí está, que sería 0, menos 1 el punto de corte. Entonces te pueden tomar dos valores, dos puntos, dos coordenadas y hacer el mismo procedimiento utilizando la ecuación punto punto. Lo mismo que explicamos con el ejercicio anterior. Mire que ahí hago el reemplazo, ubico quién es mi primer punto, quién es mi segundo punto. Mi primer punto le llamaré x1, y sub 1, mi segundo punto le llamaré x2, y sub 2. Entonces lo reemplazo en la fórmula, a reemplazar, opero y me doy cuenta que aquí menos por menos más, me quedaría menos 1, aquí sería más, entonces me quedaría menos 1 más 1, y menos 1 más 1 me da 0, entonces ya como me dio 0 en el numerador, entonces 0 entre menos 3, que es lo que me da aquí abajo en el denominador, eso igual me va a dar 0. Entonces mi tercer paso sería que como aquí me dio 0, me va a dar 0, 0 entre menos 3 da 0, y 0 por x menos 0, todo eso me va a dar 0. Cualquier cantidad numérica o expresión multiplicada por 0 me da 0, entonces automáticamente yo coloco aquí igualado a 0. Entonces reescribo y más 1 es igual a 0 y es mi ecuación general. Si necesito expresarla en mi ecuación canónica, lo que tengo que hacer es simplemente despejar el valor de y. Y el valor de y, para ser despejado, entonces tengo que quitarle este más 1. Lo trasladaría al otro lado, al lado derecho de la igualdad. Y pasaría a su puesto aditivo, que sería menos 0 menos 1. Y 0 menos 1 da menos 1. Aunque todos estos pasos, este procedimiento se puede omitir teniendo en cuenta esta información. Si la recta es paralela al eje X, entonces su ecuación siempre va a tener la forma Y igual B. Siempre. ¿Quién es B? Ese valorcito donde corta el eje Y. El valor donde la recta corta el eje Y. Simplemente. Cada vez que vea una recta que es paralela, si yo la paso por aquí, perdón el trazo, pongamos que ahí eso es una recta, entonces quiere decir que mi ecuación ahí va a ser y igual a 1, positivo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también está la otra que dice que si la recta es paralela al eje Y, si la recta pasa, supongamos que por aquí, y la recta pasa por aquí, entonces mi ecuación sería x igual al valor por donde pasa
por donde corta el eje X, la recta. En este caso sería 3. Sería X igual a 3. Sería la ecuación de esta recta. Sería la ecuación de esa recta. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, hay un ejemplo que dice determinar la ecuación de la recta de los segmentos BC, es decir, este segmento que está aquí, y DE, este segmento que está acá, la ecuación de la recta. Entonces me doy cuenta, empiezo por el segmento DE, me doy cuenta que vamos a determinar la ecuación y hago lo mismo, de sub 1, mi punto D va a ser, primero tengo que observar el valor del eje que refleja el eje X, en este caso es 3, mire que lo primero que coloco es el valor de X, 3, y el que refleja en el valor de Y, aquí tomamos 200. Y el punto E, entonces sería el valor que refleja en X, que sería 4, y el valor que refleja en Y, que sería 50. Entonces allí marco quién es mi X1, Y1 y X2, Y2. Entonces Y aplico la fórmula punto a punto, hago mi respectivo reemplazo de valores. Aquí Y2 vemos que es 50 menos Y1 que es 200 sobre X2 que es 4 y X1 que es 3. Acá Y1 200 y acá X1 3. Y procedo a operar. Entonces reescribo Y menos 200 es igual 50 menos 200 me da menos 150. Signos diferentes se resta, se coloca el signo del número mayor. El mayor al valor absoluto. Sobre 4 menos 3 me da 1 positivo. Y menos 150 sobre 1, eso me da menos 150. Toda cantidad entre 1 me da la misma cantidad. Ahora lo que tengo que hacer es aplicar propiedad distributiva. Aquí menos 150 por X y luego menos 150 por menos 3. Y aplico, y bueno, y desaparezco paréntesis. Ahí me da menos 150X más, porque menos por menos da más, 150 por 3, 450. Y lo que tengo que hacer ahora es despejar Y. Este menos 2, menos 200, está restando a Y. Entonces pasaría al otro lado de la igualdad a su puesto aditivo, que sería sumar. Y en total eso me da la ecuación Y igual menos 150X más 650, y esa sería mi ecuación canónica. Y mi ecuación general, entonces, como ya les venía diciendo, traslado todos los términos a un solo lado de la igualdad, donde X generalmente esté positiva. No me pueda garantizar que X esté positiva. Entonces, mire que aquí todo lo traslado para el lado izquierdo para que X se me convierta positiva. Y este 650 también es trasladado, entonces pasa a su puesto aditivo, que es negativo. Todo eso igualado a 0. Y después lo organizo en su forma, donde el primer término sería el de X, el segundo término sería el de Y y el tercer término sería el de independiente. Y por último me dice que hay también la ecuación de la recta de este segmento BC, y me doy cuenta que es paralelo al eje X. Como es paralelo al eje X, entonces omito todo este procedimiento. O sea, no me toca hacer este mismo procedimiento, sino que simplemente recuerdo lo que hablamos en la diapositiva anterior, de que como es paralela al eje X, entonces mi ecuación va a estar dada por Y igual B. En este caso B sería 100, que es por donde corta el eje Y, ese segmento, esa recta, si yo extiendo este segmento aquí en 100. Y igual a 100, y esa sería la ecuación. De listo, es todo por hoy. Les recomiendo practicar mucho en casa, tener muy en cuenta tres cositas que de pronto les va a ayudar muchísimo. La primera es tener en cuenta hacer un buen reemplazo, o sea, saber reemplazar valores en una ecuación. La segunda,
tener en cuenta y dominar muchísimo la regla de los signos. Y la tercera, saber despejar. Esos son los tres elementos importantes que usted debe tener, no solamente para esta clase, sino para cualquier clase de matemática. Si usted domina esos tres elementos, le puede ir muy bien. Recuerda que las actividades, las guías de aprendizaje, integradoras de aprendizaje, la va a encontrar usted aquí en la plataforma SM. Como es geometría, usted entra al librito azul que dice geometría, y en la parte superior derecha va a encontrar una flechita hacia abajo, le da encuentro sincrónico, y mucha suerte. Gracias.